comenzar ya. Pues un poco en antecedentes para los que no estabais en el pasado. Y es que Abel Vaquero es un psicólogo que estuvo trabajando con nosotros en el programa de patología dual y fue despedido hace mucho tiempo. Y bueno, el asunto es que precisamente el día que lo despidieron hizo una metaformación que era acerca de Peter Pan. Una metaformación que está colgada en internet, la podéis buscar, y que se llamaba así, ¿no? Peter Pan y su familia. Peter Pan y su familia. Y en ese seminario pues que quedaron abiertas algunos interrogantes que probablemente ahora nos va a prolongar a ver con su presentación de hoy. Lo que está claro es que Peter Pan es un cuento escrito por un paidófilo, como sabéis. Ahora no recuerdo cómo se llamaba el autor, pero el autor de Peter Pan era un chico, un niño, que era muy bajito, se crió, tenía una especie de enanismo raro, hipofisiario raro, y este Barney se llamaba el autor de Peter Pan. Y este niño creció en un ambiente en el que tenía un hermano que murió, un hermano mayor que murió, y su madre negó siempre la muerte de su hijo, incluso lo veía pulular por la casa y desarrolló una melancolía psicótica, con lo cual ya podéis comprender que el niño bajito y feo pues fue cuidado por su madre y probablemente también por su padre, que no estaba nunca en casa. El asunto es que John Barry fue el que escribió este cuento de Peter Pan, donde aparecen pues los elementos de su fantasía y de cómo esta fantasía de alguna manera recompuso su perversión hasta el punto de que la pudo sublimar a través de este cuento de Peter Pan. Lo que planteamos hoy es si la pederastia es una orientación sexual, porque como prolongación de aquel seminario, y también para dar contestación a un debate, a una polémica que está hoy en día muy en las redes, y es acerca de si la pederastia es una enfermedad, si no es una enfermedad, si es un gusto, una preferencia similar a la homosexualidad, y de que existen pues muchas personas que son pederastas que no pasan al acto y que subliman, del mismo modo que hizo Barry, pues estas tendencias a través de actitudes maternales, de cuidado y de juego, ¿no? Esta es la propuesta que hicimos y que Abel ahora nos va a desvelar. Vale, gracias Paco. Voy a intentar, como ha dicho Paco, el mantener un poco el hilo conductor de la anterior presentación, si bien también he querido, digamos, actualizar, conceptualizar lo que es el fenómeno, el concepto de la pederastia, la pedofilia, ¿vale? Antes que nada, parece que cuando hablamos de estos términos, pederastia, pedofilia, se genera como una alarma, ¿no? Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de perversiones, y es un tema, pues cuando lo comentas a alguien, vamos a ir a... Yo lo comentaba a compañeros, voy a hacer una sesión de si la pederastia es una orientación sexual, si no lo es, etcétera, y pues generaba como ruido, como una curiosidad un tanto morbosa. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de todo lo que he trabajado. Creo que un resumen, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de amor, de moral, de enfermedad mental, y vamos a hablar también del ser humano. También creo que como profesionales con mayor o menor relación con la salud mental, tenemos que
contextualizarnos, saber que vamos a ver conceptos, ¿no?, como transferencias, contratransferencias, vamos a hablar de moral, vamos a hablar también de traumas y de la relación que tenemos con la sexualidad y con nuestra sexualidad. Son factores todos que creo que también están bastante entrelazados entre ellos, y si no los tenemos presentes cuando hablamos de pederastia, pues creo que el tema queda bastante descontextualizado. Pues podemos centrarnos, como decía Paco, en teorías más psicodinámicas, más simbólicas como Peter Pan, pero hay otro apartado que también hemos de conocer para enmarcar bien lo que es este trastorno o esta orientación sexual, no lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Antes que nada tenemos que conocer qué es la sexualidad. La sexualidad proviene del latín sectus. Sectus significa corte, sección, y es un término que ya conlleva una carga moral bastante potente, ¿no? Corte, costilla, viene del Génesis y tiene unos orígenes de tipología moral, de tipología religiosa. Una definición un poco menos moralista, más aséptica, sería pues el sexo es el conjunto de categorías físicas, anatómicas, psicológicas que caracterizan a cada individuo. También dentro del concepto sexo, sexualidad, hay que tener en cuenta lo que es la apetencia, que es una palabra que aparece bastante en las definiciones, apetencia, ¿no?, deseo, y el conjunto de los fenómenos emocionales y los fenómenos conductuales que están relacionados con el sexo. Perdonad si alguna diapositiva está un poco desencajada, porque me he dado cuenta ahora que son problemas de formato, ¿vale? También tenemos otras definiciones, otras conceptualizaciones del sexo, ¿no? El sexo cromosómico, que estaría determinado por los cromosomas sexuales. El endocrinológico está determinado más por el tipo de hormonas que predominan. El sexo gonadal, por tejido gonadal, ovarios, testículos, y conceptos más alejados de lo que es el plano médico, pues el sexo legal, ¿no? El sexo legal es el sexo que nos determina por inscripción que tenemos en el registro civil, en la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento que nos dan en el hospital, pondrá sexo masculino, sexo femenino. Otro concepto es el sexo psicológico, ¿no?, que es la identificación que el individuo hace con un sexo determinado. Cuando entramos ya en conceptos de tipología psicológica, pues pueden aparecer trastornos, alteraciones, desviaciones, diferencias individuales en la sexualidad, y hay manuales, hay una ciencia que intenta clasificar para dar sentido a esas realidades y para poder intervenir en esas realidades. A modo de curiosidad, la más representativa es la clasificación que hace el DSM-5, que clasifica las disfunciones sexuales. Podemos ver eyaculación retardada, eyaculación prematura, son trastornos bastante comunes. Ya en el 89, perdón, que me pasó esto. Dentro del DSM existe la clasificación de los trastornos parafílicos, donde se incluiría la pedofilia. Los criterios que debe cumplir una persona que tenga un diagnóstico de parafilia y un trastorno de pedofilia deberá tener durante un periodo de 6 meses excitación sexual derivada de la actividad sexual, generalmente con menores de 13 años, ¿no? Aquí el concepto que a mí me genera bastante controversia es la actividad sexual, porque ¿qué es actividad sexual? Pensamiento, conducta, fantasear. Actividad sexual es un término bastante amplio, ¿no? Siguiente criterio, que también tiene un concepto un poco ambiguo, es: este individuo ha cumplido estos deseos sexualmente irrefrenables o fantasías sexuales que le generan malestar. Ese cumplimiento pues queda un poco abierto si se cumple de una manera imaginaria o de una manera conductual, viendo por ejemplo un vídeo, o de una manera más física, teniendo ese contacto con el menor, ¿no? Tendría que ser, como es evidente, un mínimo de 16 años y el menor tener 5 años, ser 5 años mayor que
que el menor con el que tiene relaciones. Deberíamos especificar si es un trastorno exclusivo, solo existe esa orientación sexual, digamos, la pederastia, la pedofilia es lo que predominaría, o mantiene esa conducta junto con sexo con adultos, si es atracción hacia niños, hacia niñas, hacia ambos, y también si se da en el ámbito familiar, lo que sería limitado al incesto. Como os decía antes, esta clasificación es bastante moderna, pero ya hace años, en el 86, Krafft-Ebing clasifica las desviaciones sexuales en un clásico, ¿no?, que es psicopatías sexuales, donde define las desviaciones en cuatro categorías bastante básicas, pero creo que son muy interesantes, ¿no? La paradoxia, que sería el deseo experimentado en etapas de la vida equivocada, en la infancia, en la vejez. La anestesia, que sería la escasez de deseo. La hiperestesia, un deseo sexual excesivo. Y la parestesia, donde se incluiría la pederastia, ¿no? Aquí estaría el deseo sexual, pero estaría en un objeto equivocado. Es decir, el masoquismo, la homosexualidad, el sadismo, etcétera, etcétera, estarían todos englobados en esa categoría. También, a modo de curiosidad, en el 87 la Asociación Americana de Psiquiatría elimina el concepto de perversión que existía en la literatura, en artículos, manuales, e introduce el concepto de parafilia, ¿no? Una parafilia sería un patrón de comportamiento sexual donde la fuente de placer no estaría en la relación sexual como tal, sino que estaría en alguna actividad relacionada con esa relación o con el objeto de la relación sexual. Si buscamos, yo encontré hasta listados de unas 800.000 parafilias, y es un terreno un tanto curioso, ¿no? Porque parece que cualquier tipo de fantasía, cualquier cosa que se sale de la norma moral, de lo que se entiende como relación sexual, se consideraría una cuestión parafílica. Es, por lo que os comento, complicado a veces el ver que tiene entidad ya parafílica, es una mera fantasía o un acto puntual de curiosidad. Hay parafilias de lo más curioso, ¿no? Como la catafilia, que es cuando el hombre se somete a la mujer; la clastomanía, que implica romper la ropa de una manera violenta; otras que son agonofilia, que es someter mediante la lucha a la pareja. Podemos encontrar, como os digo, cientos de parafilias. La pederastia se clasifica como una parafilia por el DSM, por el resto de clasificaciones que os he dicho, y son actos de naturaleza sexual que se impone un adulto sobre un niño. Este adulto, por su condición de poder, desarrollo madurativo, emocional, ejerce esa conducta sexual sin que el menor pueda ejercer consentimiento o entienda el contexto, la emoción que está vinculada a ese acto sexual, ¿no? Digamos que hay una posición de asimetría. El adulto tendría un poder físico, un poder económico, un poder intelectual, un poder en el rol. Por ejemplo, sería el profesor, el entrenador del equipo de fútbol, no sé, por poner un ejemplo, y el menor se vería en una situación muy de desprotección, ¿no? El adulto también tiene muchos más conocimientos de la sexualidad, de la comunicación, y estaría en una posición por encima del menor. Y también una cuestión que es interesante es la gratificación. El adulto en un principio tendría gratificación y el menor no tendría gratificación. Por la sexualidad, por el desarrollo del niño, es complicado que pueda obtener a una edad temprana el placer que puede obtener el adulto. Si bien muchos pederastas comentan que esa gratificación al final no existe. En un principio es, luego lo veremos, como un fenómeno que produce placer, pero con el tiempo, cuando se consuman estos actos, se siente más un alivio y se siente más un malestar que el placer relacionado con un acto de tipo sexual, ¿no? Si buscamos cómo se construye la pederastia, vemos que hay
diferentes conductas, ¿no? Pues por ejemplo la interacción digital, en busca de la sexualidad, de la seducción, el cuidado genital no requerido, el exhibicionismo, masturbarse en presencia de un menor, obligar a masturbarse, poseer pornografía infantil, utilizar el tráfico de menores, servicios de pago de sexo con niños y sobre todo lo que es el sexo oral, el sexo anal o el sexo vaginal con un menor de edad, ¿no? No sé si queda claro, por eso lo comento ahora. Hay una diferenciación entre lo que es un pedófilo y lo que es un pederasta. El pedófilo sería la persona que tiene un amor, siente una atracción, fantasías, un cuidado por los menores. Objeto sexual puede ser el menor, pero nunca pasaría al acto. No tendría esa conducta de como os decía antes, de desajustada, de mayor poder con el menor. No tendría conducta sexual. El pederasta es la persona que sí que pasa al acto, sí que tendría algún tipo de conducta sexual de las anteriores con el menor. No todos los pedófilos son pederastas, ni todos los pederastas son pedófilos, ¿vale? También es complicado encontrar literatura, encontrar artículos, encontrar estudios donde se traten estos temas, sobre todo en literatura en castellano. En inglés es curioso, pero el término pederasta no aparece, ni pedófilo, aparece el término sexual offender o sexual agresor, que queda un poco más moral o más legal el concepto que se hace de este tipo de persona, ¿no? La agresión sexual, el delito sexual ya te da una interpretación de cómo se trata en el tratamiento científico que se le da a estas conductas. El inglés a veces para ciertos términos nos ayuda bastante a conceptualizarlo mejor. También si hablamos de pederastia, de pedofilia, creo que es necesario hacer, aunque sea un poquitín de recapitulación histórica, ¿no? ¿Desde cuándo existe este fenómeno? ¿Es de hace unos años? ¿Es un fenómeno que es inherente a la naturaleza humana? Pues parece que sí. Parece que desde que existe el ser humano hay rituales, hay actos, se hace mención a este tipo de conductas, ¿no? Hay ritos neolíticos en los que, como un tránsito de la infancia a la madurez, había algún tipo de acto con vinculación sexual, pederástica. Si bien el auge de la pedofilia aparece con el Imperio griego, ¿no? Hay múltiples alusiones mitológicas, como el dios Pan, del que viene la obra de Peter Pan, la relación entre las tres, el Eronoimos. Es un fenómeno que está culturalmente normalizado. Los adultos acogían bajo su cuidado a menores sin una vinculación sexual, es una vinculación formativa, cultural, diferenciada en tres escenarios. Tenían que formar al menor en la agricultura, en el arte de la guerra y a nivel cultural. Unas imágenes un poco simbólicas, ¿no? Quiero decir que en el Imperio griego es un fenómeno social alejado totalmente de lo que es la sexualidad, de lo que es el acto, ¿no? Ya con el Imperio romano se produce una transgresión de esto, ¿no? Pasaría el primer plano, un plano sexual, y el plano cultural se iría cada vez más desdibujando. Emperadores como Adriano, Trajano tenían en su corte pues grupos de adolescentes, de niños con los que mantenían simplemente relaciones sexuales sin ningún tipo de vinculación emocional, formativa, afectiva, como queramos llamarlo. En la Edad Media este fenómeno se mantiene, si bien por la religión católica parece que no tiene tanta repercusión, es un fenómeno más de puertas adentro, más que hacia afuera, y hay un incremento bastante brusco con la colonización de la América indígena, donde los conquistadores o religiosos llegaban a tener 100, 200 menores indígenas, estabularios como un poco ganado sexual, simplemente para mantener relaciones sexuales. Hay relatos bastante atroces al respecto. Evoluciona la sociedad, evoluciona este concepto y aparece ya en el siglo XIX pues las primeras publicaciones un poco pseudocientíficas a modo de metaanálisis, donde recogían
pues casos, situaciones de abuso a menores, violaciones, como el atentados al pudor y violaciones de niños y jóvenes. Son pues un poco la ciencia empieza a tomar contacto de esta realidad de los menores. Y pasaríamos ya a lo que creo que es el punto de corte, ¿no? En el siglo pasado, a mediados de los 50, aparece el moderno activismo pedófilo, ¿no? Bernard, Hubert en Francia, la Central de Información Pedófila en Inglaterra, personas, sociedades, asociaciones, movimientos, digamos, político-culturales que defienden la pedofilia en su ideario, ¿no? Principalmente con dos líneas ideológicas, ¿no? Una es que se deroguen las leyes de consentimiento sexual con los menores, y otra que se erradique el término la pedofilia como una parafilia, es una conducta, según ellos, natural del hombre, no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia ni legal, ni mucho menos sanitaria, de tratamiento, ¿no? De estos partidos, muchos llegan a tener representación política, y algunos de ellos, por ejemplo, en el año 86, el Partido Verde, los Verdes de Alemania, en su hoja de ruta, tenían propuestas de esta ideología, ¿no? Vale. Una asociación que es bastante curiosa y es la más potente a nivel de representación social o política de la pedofilia es el NAMBLA. Es la Asociación Americana para el Amor entre Hombres y Niños. Es una asociación, esta página web, por ejemplo, es una página que está súper bien construida, tiene miles de personas registradas y tiene millones y millones de visitas al año. Y es una página como cualquier, os diría, como la página de cualquier revista científica. Tiene artículos, tiene publicaciones, asesoramiento legal, convenciones, actos. Hay profesores de universidad que están, como este señor Bronquesma, que tiene varios estudios, están registrados en la página y comentan sus experiencias de tipología pedófila y a veces en ocasiones pederasta. Tienen incluso también una revista, una publicación que es bastante curiosa, ¿no? Que la pongo ahí. A modo de curiosidad, un poco polémica, en la campaña de Donald Trump hubo rumores de que Donald Trump, porque altos cargos de partidos políticos sí que son miembros activos de esta asociación, y comentaban que él era un donante de dinero, un protector de esta asociación. Es bastante curioso. Antes de entrar un poco más en lo que son aspectos más de por qué se produce la pederastia, por qué, si es una orientación sexual, si es un trastorno, creo que hay que conocer pues algunas generalidades que nos ayudarán a tener una visión más global de lo que es este fenómeno, ¿no? Yo no lo sabía, pero igual que hay un día del orgullo gay, existe un día del orgullo pedófilo, ¿no? Que coincide con el solsticio el primer sábado después del solsticio de verano y de invierno, y es un día que en ciudades hay un acto, hay manifestaciones y contramanifestaciones defendiendo los derechos de la pedofilia. Por ejemplo, en este año hay una operación, la Operación Orión, que hay 190 detenidos, se libraron 18 menores, con una operación internacional en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, y se encontraron millones y millones de imágenes pedófilas, de vídeos, y muchos de ellos con menores, con sexo explícito, con menores de 5 años, que es 190 detenidos, es una cosa bastante potente, ¿no? También muchos pederastas, cuando acuden a tratamiento o les detienen, comentan que ellos disfrutan mucho en actos infantiles, en concursos de belleza infantil, parques de atracciones, incluso buscan su profesión cerca en estos ámbitos porque van a estar cerca del objeto de deseo. La prevalencia, no hay estudios que sean fiables, hay estudios que comentan que sobre el 4% de la población, estudios sobre el 1%, el más citado es el estudio de Seto en el 2008. La pedofilia, la pederastia, no solo es una conducta de la naturaleza humana, en los animales también existen, en delfines, en pingüinos, que es un animal que tiene una conducta sexual bastante interesante. No sabía la sexualidad de los pingüinos, pero al leer
sí que aparecen muchas especies. Por ejemplo, cada 8 minutos se produce algún tipo de demanda legal, algún tipo de demanda sanitaria, en algún caso que puede tener vinculación directa o indirecta con agresiones, con actos de pederastia. Diferenciamos la franja de edad. La mayoría de niños que sufren las consecuencias de la pederastia tienen más de 12 años, un 30% tendría menos de 12 años. Aquí sí que me paro porque esto me parece curioso, ¿no? La víctima, el abusado, conoce al agresor. Es interesante, ¿no? Porque solo un 7% no conocen al agresor. Un 34% es un miembro de la familia, pues el padre, el primo, el hermano, el abuelo. Y un 60%, 59%, pues alguien conocido, el entrenador del equipo de fútbol, el vecino, pues no sé quién puede ser, el kiosquero, alguien cercano. Este dato me parece significativo, ¿no? Porque cuando veamos las teorías más cognitivas que comentan que la persona que es pederasta, que esa orientación sexual la tiene, comentan que la tiene impuesta, ¿no? La tiene impuesta por un aprendizaje. Yo creo que una persona, no solo el malestar psicológico, ¿no?, que produce una violación, un acto, un abuso, sino el convivir diariamente con esa figura. Es estar todos los días con tu padre, con tu abuelo, sabiendo que se han abusado de ti, y el miedo que se puede producir a que pueda haber otra conducta de ese tipo, o tener que ir a jugar a fútbol y que tu entrenador haya abusado de ti y que ese abuso sea continuo. El estresor que produce ese miedo es un factor que a nivel psicológico desajusta muchísimo. Es un estresor con el que tienes que convivir, y no es lo mismo convivir con un estresor cuando tienes una madurez cognitiva o cuando tienes una edad, que cuando tienes 7, 8, 12 años. Llega a trastocar bastante, ¿no? Si bien no me centro en las víctimas, pero me parecía importante comentarlo, ¿no? También hay países donde se permite tener relaciones sexuales a partir de 12 años, de 9 años, y hay países incluso que no existe ningún tipo de legislación sobre lo que es la edad sexual. Argentina, España, Ciudad del Vaticano, etc. Otro dato curioso es que cerca de unos 2 millones de niños son trabajadores sexuales obligados, ¿no?, a trabajar dentro de la explotación sexual infantil. La prevalencia por países, que creo que es un dato interesante, no hay datos tampoco que sean fiables. Me llama la atención Australia, que es uno de los países donde más abusos sexuales existen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay datos que hablan desde 20.000 casos a 200.000 casos por año. En España van desde los 2.000 a los 8.000 casos por año, pero no hay tampoco estudios que tengan una base para poder decir esto es representativo. También una pincelada, porque siempre se liga bastante el fenómeno de la pederastia, la pedofilia a la Iglesia Católica, ¿no? Y sí que es cierto que en muchos países como Australia, Irlanda, Estados Unidos son los países donde más denuncias, más casos hay de pederastia vinculado a la Iglesia Católica. Yo algunos datos un poco más cercanos a nuestra profesión, ¿no? Un 50% de los pederastas presentan otras parafilias, ¿no? Froturismo, sadismo, exhibicionismo, no solo existiría una. Más de la mitad, 60%, tienen trastornos de la afectividad y un 70% desórdenes de personalidad. Por eso te decía antes, lo que es el estresor en la infancia, esa relación de miedo, puede configurar que en la edad adulta tengamos algún subtipo de trastorno de personalidad, principalmente del clúster C. Hay otras clasificaciones, la evofilia, febofilia, la infantofilia, podemos encontrar. Y un concepto que comenta un doctor Abel, me llamó la atención, ¿no? A ver, no, es uno de los autores americanos que más investiga en este tema, tiene un cuestionario, estos estudios interesantes. Comenta el concepto de child molester, del niño que ya empieza en la escuela, en el instituto, a tener una relación con la sexualidad y con los otros niños un tanto prematura y un tanto inadecuada. El 70% de los pederastas han sido personas que ya en esas etapas evolutivas han tenido no el acto, pero acercamientos, un despertar de la conducta sexual. También me parecía curioso que el 50% de
los pederastas están casados, tienen una vida aparentemente funcional, tienen hijos, tienen pareja, pero mantienen esas conductas sexuales. Y como síntomas o signos de estos trastornos encontramos sentimientos de inferioridad, aislamiento, baja autoestima, hostilidad, agresividad, distorsión cognitiva, que son también, si lo pensamos, los síntomas que suceden en las víctimas de agresiones sexuales. Es evidente, ¿no? Y principalmente sucede en varones, no sucede en mujeres, o porcentajes muy pequeños. Pero yo creo que aquí también hay un sesgo, ¿no? Porque las mujeres, por el modelo cultural, tienen más acceso al cuidado, al contacto físico con los niños, y pueden mantener esa conducta de una manera un tanto más sutil, ¿no? Como la podemos mantener un hombre. ¿Vale? Es interesante en que veamos ¿y por qué? ¿Por qué sucede la pederastia? ¿Por qué pasa esto? Hay líneas que comentan que es un curso crónico, es una opción sexual como otra cualquiera, se detecta en la adolescencia y se desarrolla. Es una opción sexual como puede ser la homosexualidad o puede ser la heterosexualidad. Hay gente que tiene una opción sexual pedófila, pederasta, y va a ser imposible poder modificarla. Otros autores, otra línea bastante potente, comenta que la mayoría de pedófilos, de pederastas, son personas que han aprendido ese modelo por los motivos que luego veremos, ¿no? Pues familias disfuncionales, abusos, consumo de alcohol, patrones psicopáticos de relación y una fijación obsesiva en el objeto sexual. Si miramos corrientes, ¿no? Puesto corrientes biológicas, conductivo-conductuales y psicodinámicas, la mayor investigación, los estudios son todos de corte biológico. Estudios sobre disfuncionalidades en el hipotálamo, en el sistema límbico, en la amígdala, teorías de ejecución frontal, estudios bastante recientes. Es decir, a nivel psicológico hay pocas cosas, pero a nivel médico, neurobiológico, hay muchos estudios. Hay estudios que son cada vez más concretos y hablan de peor conectividad, ya no de deficiencias estructurales, sino de conectividad en áreas frontoorbitales con la amígdala y en áreas, este es el estudio de Paul del 2015, que me parecía muy interesante, las imágenes son de ese estudio, que comenta que realmente lo que existe es una mala conectividad entre las áreas de la sexualidad, entre las áreas de la cognición y entre las áreas de la afectividad. Cuando se hacen estudios con agresores sexuales, todos en medio penitenciario y con población normalizada, se encuentran que esa conectividad, la activación de esas áreas es bastante deficitaria y podría tener la clave o la respuesta de por qué estas personas tienen esa conducta, por un modelo orgánico, funcional y estructural. Otros modelos cognitivo-conductuales sobre todo se basan en las experiencias de maltrato en la infancia, en modelos de aprendizaje, ¿no? En la dificultad de tener una relación, en intimidad adulta, en distorsiones cognitivas, en la incapacidad que tiene el sujeto para obtener placer, para obtener satisfacción, el desarrollo de un impulso desviado a través de procesos de condicionamiento, fantasías atípicas, conductas masturbatorias, errores cognitivos, errores de filtraje cognitivo. Y una línea dentro de los modelos cognitivos que me llama mucho la atención, igual está también por mi experiencia profesional, englobaría lo que es la pederastia como una conducta adictiva. Una conducta adictiva donde realmente no existe una sustancia. Si cogemos el discurso de, por ejemplo, de un adicto a la cocaína, de una persona, de un pederasta, si eliminamos la palabra niño y la palabra cocaína, encontraremos muchas similitudes, ¿no? Tenía un impulso, durante días no paraba de pensar, noté una activación, frecuenté los lugares donde yo